Hola amigos, una bendición tremenda estar entre ustedes, aunque a la distancia, y la verdad que agradezco que hayan considerado a este servidor para acompañarlos en este encuentro de varones. La verdad que es un desafío muy grande, una gran responsabilidad, abrir la palabra, exponerla y contarles lo que entiendo el Señor nos dice a nosotros hoy. Llamo tu atención a un texto que está en Primera Reyes, capítulo 2, en el versículo 2, que dice así: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Un consejo que cualquier papá podría darle a su hijo, como David se lo dijo a Salomón antes de tomar la responsabilidad de ejercer el gobierno sobre todo Israel. Pero claro, tenemos que ser sinceros y no es sencillo. Varones nacemos, hombres nos hacemos. Por eso es que David a Salomón le dice: tenés que esforzarte, tenés que poner todo empeño en ser hombre. Claro, uno ve la realidad, no tiene que salir a la calle simplemente o encender las noticias o ver redes sociales, sino simplemente fijarse en su propio espejo y habremos de notar de que lamentablemente los hombres hoy estamos ausentes. Este es el primer concepto que quisiera compartirte hoy. Los hombres están ausentes. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, en el versículo 6, son muchos los que dicen ser bondadosos, pero ¿dónde están los hombres sinceros? Me quedo con la primera expresión. ¿Dónde están los hombres? Claro, en nuestras familias se están pidiendo que aparezcamos. En la iglesia se pide que aparezcan los varones, los hombres, los de verdad. Pero también la sociedad está reclamando de que el hombre tome un rol preponderante, no autoritario, pero sí presente. Pero lamentablemente esto no es así. Los hombres estamos ausentes. La palabra de Dios dice en Ezequiel capítulo 22, en el versículo 20, busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera en la brecha delante de mí, intercediendo por la tierra para que yo no la destruya, y no lo hallé. He buscado un varón, un hombre que se ponga en la brecha, que interceda ante la sociedad, ante la iglesia, ante las familias, pero no lo hallé, no lo encontré. Porque la primera realidad, cuando vemos el espejo y cuando vemos la sociedad y cuando vemos puertas adentro en casa o en la iglesia, es que los hombres están ausentes. Dice el apóstol San Pablo que un tal Epafrodito, la verdad que es de considerar, porque dice la Biblia que él estuvo como tantos otros alrededor del ministerio de Pablo. Recuerdo, por ejemplo, los de la casa de Epafras, o recuerdo también el caso de Onesíforo. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 16 y 17, el Señor muestre una bondad, un favor especial sobre Onesíforo y su familia, porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo, dice el texto bíblico. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. Y el texto 17 dice algo. Dice así: cuando vino a Roma, me buscó por todas partes hasta que me encontró. Onesíforo no está ausente. Onesíforo sabe que Pablo, su amigo, su compañero en la misión, necesita de él, y entonces lo busca y hasta que lo encuentra, y allí se hace presente. La Biblia dice que Pablo está también en cadenas, y en 2 Timoteo capítulo 4, también en el versículo 16 y 17, hay una primera parte que habla, que revela lo que estamos contando. El hombre está ausente, porque dice la Biblia aquí: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos desaparecieron, todos me desampararon.
no les sea tomado en cuenta. Actitud noble la del apóstol, claro que sí, pero es triste reconocer que cuando el apóstol Pablo estaba en cadenas y necesitaba de sus amigos, ninguno estuvo. Pero ¿sabe cómo comienza el versículo 17? Diciendo esto, diciendo, pero el Señor sí estuvo. Mientras todos desaparecen, el Señor siempre está. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los que no son judíos oyeran. Así fui librado de la boca del león. La primera realidad es que los hombres están ausentes. Pero en segundo lugar, quiero decirte que lamentablemente los hombres no solo están ausentes, los hombres hoy están atemorizados. Están atemorizados. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, en el versículo 9 y 10, texto que seguramente habrás escuchado, habrás leído allí en tu Biblia, y recordarás el caso del primer varón que pisó esta tierra. Él se llamaba Adán. Y dice la Biblia que cuando él desobedece a Dios comiendo el fruto que le estaba prohibido y deshonrando la autoridad que Dios tenía sobre él, dice la Biblia que él se escondió. Pero dice el texto bíblico, verso 9, pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Estoy atemorizado. Tengo miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. El hombre está atemorizado. Pero claro, la realidad de este primer varón se replica, se multiplica en todos los varones desde Adán hasta la fecha. El primer síntoma del temor tiene que ver con algo que está como un germen en nuestro corazón y es el pecado. El pecado causa temor, causa miedo. Por eso, claro, una persona que no está según las reglas, por ejemplo, las normas de tránsito, y sale a circular por las avenidas y las rutas y las calles de una ciudad o del país, habrá de notar de que si no lleva el casco puesto, si no cumple con alguna norma de tránsito, como por ejemplo la cédula que acredita que ese vehículo te pertenece y demás, o una licencia para conducir, andás esquivando los controles porque tenés miedo, porque lamentablemente la ley dice que debemos cumplir con ella y lamentablemente eso provoca temor y miedo. El primer hombre que pisó esta tierra tenía miedo, estaba atemorizado por su propio pecado. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 13 en el versículo 7, primer libro de Samuel capítulo 13 en el versículo 7, algunos cruzaron el Jordán, escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Era un ejército detrás del rey, pero temblando de miedo. Qué triste realidad es ver a los varones no solo ausentes, sino también atemorizados. Claro, las causas pueden ser diversas. Puede ser el pecado, claro, pero también la inseguridad, pero también las demandas. Las demandas que entendemos que viene de gente que nos conoce y que espera más de nosotros, y nosotros por un lado desaparecemos, pero por otro lado nos amedrentamos, estamos atemorizados. La Biblia dice en 1 Samuel, también, mismo libro, capítulo 17, versículo 10 y 11. Allí está el gigante, 2,95 metros, casi 3 metros, delante del pueblo de Israel, delante del ejército de Saúl, demandando que se presente un hombre que pelee con él. Él se llama Goliat. Y dice la Biblia allí, hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, dice el texto bíblico, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Pero así como cuando vimos acerca de la ausencia del hombre, vimos el caso de tantos como Onesíforo, que se presentó, que hizo acto de presencia. También aquí tengo una palabra de ánimo para vos. Es que a pesar de que el mundo nos atemoriza, las demandas nos atemorizan, quiero decirte que David se presentó delante del gigante Goliat.
aquel que atemorizaba al ejército de Saúl, al ejército de Israel, y dijo estas palabras en el versículo 45. Seguimos en primer libro de Samuel, capítulo 17, y dice el texto bíblico, pero David, así como dice la Biblia que Onesíforo se presentó, dice la Biblia que el Señor estuvo al lado de Pablo. Aquí dice el texto bíblico, pero David le respondió, tú vienes a mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien vos has provocado. Hay un David que no le teme al enemigo, que no le teme a las demandas, que no le teme a las responsabilidades. Te hago una pregunta, mi hermano. Tengas entre 50, 60, 70 o seas un adolescente de 15, 16 o 18 años. ¿Estás atemorizado por el pecado quizás? Es hora de salir de tu escondite, de hacerte presente y de confesarle a Dios tu pecado y decirle, Señor, tengo miedo, me escondí, tengo miedo. Pero también quiero decirte que si tenés miedo de ocupar una responsabilidad dentro de las demandas del reino, las demandas de la congregación, quiero decirte que podés como David decir, aunque hay un filisteo, aunque hay un gigante, quizás dentro mío que me está amedrentando, que me está atemorizando, yo voy a pararme en el nombre del Señor de los ejércitos. Aquel que ayudó a David a vencer al gigante puede ayudarte a vos también a vencer los tuyos. La palabra de Dios dice en Josué capítulo 1 en el versículo 9, mi mandato es, dice Dios, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, no te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Es el mandato de Dios mismo. Claro, el que hace las veces de vocero ante ese joven Josué que tiene que tomar la responsabilidad de hacer cruzar el Jordán y de recuperar o de conquistar la tierra prometida, es Moisés. Y es como un líder paternal que se te pone al lado, que te abraza y que te dice, vamos, vos podés, pero no en tus fuerzas. Es el Señor mismo el que está delante tuyo, el que está a tu lado, el que está respaldando la tarea y que te dice, no tenés que estar ausente, no tenés que vivir atemorizado. Pero claro, hay una tercera razón o una tercera realidad que lamentablemente se replica en los varones y en los hombres de hoy. Lamentablemente hay muchos que estamos ausentes, hay quienes estamos atemorizados, pero en tercer lugar hay quienes estamos avergonzados, sí, avergonzados. La Biblia cuenta de un juez de Israel, un valiente. Bueno, cuando éramos niños, y quizás vos hace unos años pensabas que podías imitar a aquel fortachón llamado Sansón. La Biblia dice que su fuerza era sin igual. Él rompía todo lo que tenía a su alcance. Él había matado leones y había derribado fortalezas. ¿Por qué? Porque tenía una fuerza que venía de Dios. Pero cuando él se alejó de Dios, dice la Biblia que los filisteos lo apresaron, lo pusieron a moler en un molino, le quitaron sus ojos. Y dice el texto bíblico en Jueces capítulo 16, versículo 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, ¿quiénes? El ejército enemigo, el pueblo enemigo del pueblo de Israel. Sansón tenía que libertar al pueblo, pero Sansón está en las manos del enemigo opresor. Y el texto bíblico dice que ellos estaban de fiesta y dijeron, llamen a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y sirvió de juguete, Lamentablemente es la vergüenza pública de alguien que se alejó de Dios. ¿Estás avergonzado? ¿Ausente? ¿Atemorizado? ¿Avergonzado? Quizás por haberte alejado de Dios. La Biblia dice en Esdras capítulo 9, versículo 6. Esdras, uno de los prominentes escribas, estudiosos de la ley, de él no podríamos señalar ningún pecado, pero él se hace
cargo del pecado de todo el pueblo y va a orar y va a clavar sus rodillas en tierra, levantar sus brazos al cielo y va a decirle a Dios estas palabras en el capítulo 9, versículo 6. Hice la siguiente oración: oh Dios mío, estoy totalmente avergonzado. Estoy totalmente avergonzado. Me da vergüenza elevar mi rostro a ti, porque nuestros pecados se han amontonado tanto que son más altos que nosotros y nuestra culpa llega hasta los cielos. Esdras reconoce su pecado, reconoce el pecado de la nación y ora a Dios y le dice: Señor, estoy avergonzado. ¿Qué te causa vergüenza? ¿Te causa vergüenza quizás que te pidieron que hagas algo en la casa o en la iglesia? Salió mal, te sonrojaste, no quisiste aparecer nunca más. ¿Qué te causa vergüenza? ¿Un pecado no confesado? ¿Volvemos a insistir en lo mismo? ¿Qué te causa vergüenza? El hecho de que quizás algunos amigos te abandonaron cuando en algún momento prometieron que iban a estar para siempre. ¿Qué te causa vergüenza? El hecho de quizás encarar algún proyecto, iniciar una carrera, entablar una conversación con alguien. ¿Qué te causa vergüenza? ¿Que algo que has soñado no se cumple? Bueno, quiero animarte con las palabras del Salmo 34:5. Salmo 34:5 dice esto: los que buscan su ayuda, hablando de la ayuda de Dios, obviamente, estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Voy a volver a leerlo, porque seguramente aquí en este encuentro habrá gente que ha vivido encapuchado, ha vivido avergonzado por quizás fracasos, tropiezos del pasado o quizás por temores del futuro. Quiero decirte lo que dice el Salmo 34:5. Los que buscan la ayuda del Señor estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Pero claro, necesito decirte a vos algo que es llamativo en la Biblia. Hay quienes usan el texto bíblico de manera fraudulenta, de manera torcida. ¿Sabes que hay un juicio para aquellos que usan la palabra de Dios a su antojo y a su placer? Fíjate lo que dice Jeremías. Lo tenés allí en tu Biblia. Jeremías capítulo 8, versículo 8 y 9. Dice esto: ¿cómo se atreven ustedes a decir que son un pueblo inteligente y que me obedecen? Hasta los maestros hablan mentiras. Y luego andan diciendo que así dice la Biblia. Esos sabios quedarán avergonzados. Esos que usan la palabra de Dios de manera torcida y fraudulenta y para su propio beneficio, dice la Biblia que hay un juicio sobre ellos y van a quedar avergonzados. ¿Por qué? Porque su derrota será completa. Pero además dice el texto bíblico: de sabios no tienen nada, porque han rechazado mis enseñanzas. Por lo tanto, déjame decirte que tenemos que respetar lo que Dios dice. Tenemos que amar lo que Dios dice, pero también tenemos que interpretar y enseñar lo que Dios dice y como Él quiere que lo digamos. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo, joven líder de la iglesia, afrontando también una gran responsabilidad, como seguramente vos tenés que hacerlo o tendrás que hacerlo. Bueno, dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 1, en el capítulo 2, en el versículo 15, esforzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación y ser un obrero aprobado. Y dice el texto: sé ese obrero, pero un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Claro, una persona que traza bien, que explica bien, que interpreta y que explica bien la palabra de Dios, no va a ser avergonzado. Pero claro, tenemos gente, varones, ausentes,
atemorizados, avergonzados, pero déjame decirte algo más. Entre nosotros y en la sociedad y en la iglesia en la que nos congregamos hay varones agotados, hay varones cansados, hay varones que ya han tirado la toalla. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 9 y 10, cuando David y su ejército salen a recuperar aquello que los salteadores les habían arrebatado, entre ellos 2 mujeres, las 2 esposas de David. Dice la Biblia que salieron a perseguir a sus enemigos. Y dice el texto bíblico que David se dirigió al arroyo de Besor acompañado de 600 hombres. Ese era el ejército de David. Allí se quedaron 200 hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar. ¡Oh! Tremenda verdad. Débiles y cansados para continuar. Así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres. Es que algunos pueden continuar y otros dicen, hasta aquí llegué. ¿Es tu caso? No sé cuál es tu situación. Quizás estás agotado de seguir peleándola en esto de querer restaurar la familia. Quizás estás agotado intentando aprobar esa materia que te tiene a mal traer. Quizás estás agotado de seguir insistiendo en ese ministerio y vos no ves frutos. Quizás estás agotado buscando mejorar tu salud, tu estado físico y ya las fuerzas se han acabado. Estás agotado como aquellos que salieron a perseguir a sus enemigos y no pudieron y se quedaron en el camino. Pero la Biblia dice en el Salmo 69:3, es David, el que en algún momento persiguió a sus enemigos, el que va a decirle al Señor, estoy agotado de gritar por ayuda, tengo la garganta reseca, mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. David mismo, el varón conforme al corazón de Dios, el rey, el que iba a ser rey cuando perseguía a sus enemigos, el que es rey cuando escribe este salmo, está diciéndole a Dios, Dios, estoy agotado de tanto llorar. Bueno, déjame darte una palabra de ánimo. Dice la Biblia en Isaías capítulo 40, en el versículo 29, dice así, el Señor. ¿Quién? El Señor. Él es la fuente de todo nuestro ánimo, nuestro aliento. Él es el que renueva las fuerzas. Y dice así, el Señor da fuerzas al cansado. El Señor es el que aumenta el vigor al que desfallece. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los más fuertes flaquean y caen. Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan vuelo como las águilas. Corren, no se cansan, caminan, no se fatigan. ¿Pero por qué? Y porque recobraron fuerzas en el Señor. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora déjame terminar. Quiero decirte que entre nosotros hay gente ausente. Habría que preguntarse de qué escondite debiéramos salir. Entre nosotros puede haber gente atemorizada. Entre nosotros puede haber gente que está avergonzada. Y entre nosotros puede haber gente agotada. Pero hay varones. Y este es un llamado de atención por lo que, no solo por lo que vemos en televisión, en los medios o en redes sociales, sino por lo que probablemente veamos en el espejo. Déjame decirte que hoy hay hombres afeminados. ¿Cómo? Afeminados, sí. Lamentablemente, el hombre afeminado no es el que tiene un problema de identidad sexual, sino el que se está comportando como se comporta una mujer. Y te lo voy a decir claramente y bíblicamente, si me lo permitís. Dice la Biblia en Jeremías, en el capítulo 51, versículo 30, sus guerreros más poderosos. ¿Quiénes? Los guerreros, son soldados, están acostumbrados a la batalla. Pero dice el texto, sus guerreros más poderosos ya no luchan más. Permanecen en sus cuarteles, sin valentía,
y escucha esto, se volvieron como mujeres. Se volvieron como mujeres. Los invasores quemaron las casas, derribaron las puertas de la ciudad. ¿Y dónde están los guerreros? En casa, en el cuartel. ¿Por qué? Por haber tomado una actitud que corresponde con lo que cualquier mujer que Dios ha pensado y ha diseñado actúa. Pero la palabra de Dios dice en Nahum capítulo 3, versículo 13, tus tropas serán tan débiles e indefensas como mujeres. Claro, porque la Biblia destaca que la mujer es un vaso frágil. La Biblia destaca que la mujer tiene un rol que es continuar, ayudar, adecuarse a la tarea que el hombre debe hacer. Pero el hombre, lamentablemente, ha tomado las veces, ha imitado las maneras de una dama. Las puertas de tu país se abrirán de par en par al enemigo, les prenderán fuego y se quemarán. ¿Saben por qué este juicio? Porque los hombres actúan como mujeres. Y claro que no es un mensaje machista, mis hermanos. Este es un mensaje para que vos y yo podamos dejar de ser afeminados. La palabra de Dios dice en Job, capítulo 38, versículo 3, prepárate, mostrá tu hombría, ceñite los lomos, dice otra versión, porque tengo algunas preguntas para vos y tendrás que contestarlas. Mostrá tu hombría. Pero claro, porque has nacido varón, pero hombre debes hacerte con el poder que viene de Dios. Pero también dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, estén alerta, permanezcan firmes en la fe y pórtense varonilmente y sean fuertes. Mis hermanos, la reflexión de hoy no tiene el ánimo de que golpeemos el pecho y que agachemos la cabeza como quien se siente simplemente al margen, descalificado. Todo lo contrario, si Dios te está demandando una tarea específica en el ministerio, en algún área de trabajo de la iglesia en la que te congregas, en vivencias o en alguna otra, bueno, déjame animarte a que no seas un hombre ausente. Que si vivís una vida atemorizada puedas confiar en el Señor. Si estás avergonzado por tu pecado, puedas confesarlo al Señor. Si estás agotado y no te quedan fuerzas, volvé a aquel que es la fuente de la energía. Y si hasta aquí has actuado de manera afeminada, pórtate varonilmente. Que el Señor te bendiga, que el Señor te anime, te alienta, que te pongas de pie y puedas decirle, Señor, contá conmigo. No para quedar bien, sino para que el Señor en algún momento pueda decirte bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Déjame orar por vos y terminamos. Padre del cielo, gracias te damos por este tiempo de reflexión en la palabra. Gracias te damos porque nos has convocado para animarnos, para alentarnos, para sacarnos de nuestra zona de confort y para que seamos hombres valientes. Así como David le dijo a su hijo Salomón que se esfuerce y que sea hombre, queremos aceptar el desafío y nosotros también ponernos en pie y decirte que cuentes con nosotros para la tarea. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te agradecemos. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.